Bueno, buenas tardes. Me han pedido que haga la presentación de Pascual y en fin, para mí es un placer, porque esta exposición ha sido posible en un 90% por él y porque además lo conozco hace más de 50 años, fue alumno mío en el bachiller antiguo, de manera que podemos continuar por ahí. Después de esto, el contacto que tuve fue precisamente a raíz de la otra exposición de Porcar que hicimos el año 89, la exposición del centenario. Convocaron un concurso para la fotografía de la obra. Aquello fue bastante ambicioso porque se trataba de fotografiar toda la obra de Porcar que se pudiera, y se presentaron el desaparecido Manolo Cruzado y Pascual, y se la adjudicaron a los dos, y para mí fue, en fin, estuvo muy bien, pero sobre todo con Pascual. Las placas que se presentaron y todo. Y a partir de ahí hemos hecho varias exposiciones con la Fundación, bueno, con la Diputación, con la Fundación Caja Castellón, la de Atsuara. Después hicimos del juguete, de la cerámica, lo menos casi una docena de exposiciones, y siempre con él. De manera que ahora él fue precisamente quien me propuso a mí como comisario. Bueno, luego somos comisarios los dos y la hemos hecho entre los dos, y la selección y todo. Bueno, además de esto, además de fotógrafo, es licenciado en Geografía e Historia, igual que yo, y experto en Historia del Arte, igual que yo. O más, según qué cosas. No, más no. Más no. Y además ha publicado libros, ahora con la editorial La Horadada, pues libros, bueno, es una cosa por demás. O sea, el libro que ha hecho de Porcar con un tercer premio no es una medalla de bronce, es una medalla de oro, porque el primer premio es el Museo del Prado y el segundo premio es Reina Sofía. Entonces, me gustaría ver esos dos primeros premios, o esos dos. En fin, el libro es una cosa para mí nunca vista. Además, él va a hablar del paisaje de Porcar. Bueno, pues yo hablo de su paisaje. Él ya hace muchos años que publicó un libro de paisajes de la provincia, que para mí también es una cosa antológica, y ahora está a punto de salir el de Columbretes, que en fin, ya lo verán. En fin, yo creo que, por lo demás, desde el punto de vista artístico, coincidimos bastante en considerar que el arte, por mucho que se quiera divinizar, no deja de ser un oficio. Un oficio que cuando se llega a una trascendencia y emociona es otra cosa, pero creo que hay que partir de ahí para que todos lo entendamos, porque a veces lees a los críticos y no te enteras de nada. En fin, espero que nos ilumine sobre su visión del paisaje según Porcar. Bueno. Vale, muchas gracias, Jaime. Bueno. Nada. Buenas tardes. Gracias por venir. Realmente es un placer para mí compartir con ustedes la admiración que tengo, que profeso a la figura del artista Porcar. Creo que este año Porcar es un homenaje a la figura merecido a la puesta y una puesta en valor de su obra. La fotografía realmente nos aporta algo muy importante, una visión diferente hasta todo lo que de todo lo que se ha publicado acerca de Porcar. Poseemos una visión diferente gracias a la fotografía, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, la fotografía nos va a ayudar a tener una perspectiva más directa de toda la obra de Porcar. Tengo la convicción, y cada vez más tengo la convicción de que Porcar no ha sido valorado, no es valorado ahora.
ni antes creo que tampoco. Creo que ahora mismo lo estaba comentando con un amigo, que al ver la exposición se ha quedado maravillado, que podía estar en más sitios, pero que por lo que sea, no lo sé, supongo que es el carácter de Castellón que influye mucho, y que Castellón es muy difícil. Y Porcar lo asumía también. Entonces, pienso que el Ayuntamiento y el Consorcio de Museos hayan hecho el Any Porcar es importante porque rinde homenaje a este genial artista de Castellón que realmente es universal y para mí es el máximo exponente del arte aquí en la ciudad. Entonces, yo pienso que todo el inmenso trabajo enorme de calidad que ha hecho Porcar como escultor primero, luego si vemos las esculturas que hay expuestas son maravillosas, como pintor y luego como arqueólogo no ha sido suficientemente valorado. Esa es mi impresión, que se acrecienta cada vez que estudio más a Porcar, que su estudio es fascinante. Realmente Porcar tenía esta intuición de realmente él se sentía amargado por la respuesta de Castellón a su obra. Por ejemplo, él lo expresa en su libro de Tres moradures y verdús, que es una autobiografía y que, fiel a la filosofía, un poco a lo que le pasó a Porcar, es un libro que es autobiográfico. Toda la vida quería hacer un libro sobre él y cuando lo obtuvo se había muerto. Es un poco las cosas de Porcar, que realmente tenía esta idiosincrasia. Entonces, si por ejemplo vemos ahora, aquí he puesto lo que él dice en este libro, que realmente él se siente de alguna manera ninguneado por la sociedad castellonense, porque a otros los empuja y a Porcar, en cambio, él no tiene esta sensación de que es apoyado. Bien, sea el carácter de él también, pero realmente no creo que tuviera una gran consideración. Hace poco, bueno, yo he visitado el cementerio bastantes veces y pienso, si volvemos atrás, la tumba de Porcar, para mí, no digo que esté descuidada, porque realmente está tal cual, pero es una tumba más. Entonces yo echo de menos institucionalmente que sea una tumba, que aparezcan unas flores o aparezca algo, porque encima hay una placa ahí que pone que es recordatorio de ser hijo predilecto de la ciudad. Del año 52, tiene en la cabecera el San Miguel Arcángel, que lo esculpió Porcar y que fue colocado ahí por su ayudante tolentino, Manuel Gozalvo Tolentino, pero yo creo que aquí en este cementerio Porcar es uno más. Entonces yo creo que la importancia de Porcar en Castellón merecería algo más. Este es el Maset. El Maset de Porcar solamente es una fotografía en blanco y negro, pero el Maset de Porcar era el Santa Santorum de él. Ahí recibió las visitas del abate Breuil, de Obermayer, entre otros, grandes personalidades. Él se sentía cómodo, se sentía a gusto, se sentía como si fuera, de hecho, él lo dice, esto es ahora el Maset de Porcar. Este fue derruido al poco tiempo de morir. Y esto es lo que tenemos ahora. Entonces, lo que podía haber sido un museo de la ciudad, haber conservado, pues ahí lo tenemos. Entonces, esto, claro, realmente duele mucho y pienso considero que Porcar no ha sido considerado por nosotros, porque si vemos todo lo que se hace en Valencia de Sorolla, nos volvemos locos con que aquí no valoramos a este hombre que era genial. El Maset, él lo dice,
que cap palau deu d'existir de la terra que superen en bellesa les 4 paredes de l'hort de Vitorino. Es decir, él se sentía ahí, claro, esto ya no existe. La obra de Porcar básicamente está en manos de particulares. Los museos tienen muy poca obra y los que la tienen no la tienen expuesta. La Fundación Bancaja tiene obra, la Valor Fletcher tiene obra, pero esto es lo que vemos en el Museo de Bellas Artes, que realmente también tenemos que decir lo mismo que en el cementerio, y a pesar de los esfuerzos de la anterior dirección y de la actual por traer obra, por ejemplo, aquí solamente están expuestos unos 12 cuadros de Porcar y 2 son préstamos del Reina Sofía. Entonces creo que una sala con solamente una pared, a pesar de la inquietud de la dirección de Porcar, es muy pobre y dice mucho de nosotros, de que no valoramos una persona que realmente es infinitamente, bueno, de lo mejor que puede haber en el museo. Entonces, es lo que pensamos que realmente no está suficientemente valorado. Esto es una sensación que se ha tenido durante mucho tiempo, el que no está valorado, que está un poco olvidado. Yo llevo muchos años de trayectoria profesional en la que realmente he trabajado mucho la obra de Porcar y llegó un momento en que sentí la necesidad de que ya era un tiempo de publicar algo que fuera un referente, que fuera algo importante. Por eso me decidí a buscar la obra que yo tenía, las fotografías que yo tenía en mi archivo, y luego intenté contactar con Manolo Gozalvo Tolentino, que me ayudó en buscar los propietarios, y a partir de ahí empecé trabajando las fotos que tenía antes, pero fotos nuevas, donde se proyectara totalmente la técnica fotográfica más actual para que la obra de Porcar no desmereciera, porque fuera lo mejor. Y entonces, por eso, en este momento yo ya tenía una editorial, ya tenía una imprenta, y entonces se juntó un poco todo y ya pudimos hacer un libro que fuera, para mí, un libro en el que yo me sintiera realmente bien con este libro, es decir, que hiciera lo que quisiera, porque he trabajado muchísimo con muchas editoriales y con muchos editores y como que nunca he podido poner todo, que saliera como yo quería, pero aquí se hizo como yo quise. Y la cosa no ha sido del todo mal porque conseguimos en el 2021 conseguimos el galardón del tercer premio de libro de arte mejor editado en España. Es un libro que ha representado, dentro de otros libros, ha representado a España en las mejores ferias de Europa. Ha estado en Frankfurt, ha estado en Barcelona, ha estado en Leipzig, ahora está en Leipzig, dentro de lo que es una especie de museo de los mejores libros que hay. Entonces tenemos la suerte, el primer premio fue para El Prado, el segundo premio fue para el Reina Sofía y nosotros, sin ningún tipo de influencia de ninguna clase, conseguimos este galardón. Este libro, que es el que tenemos aquí, es un gran libro y además ha servido de acicate para, yo creo, como revulsivo para que se hiciera aquí el año Porcar. Yo creo que si no hubiera existido este libro, Porcar está olvidado. Porcar está olvidado. Entonces, claro, todo lo que sea un revulsivo nos ha ido muy bien. Entonces, bueno, yo creo que gracias al libro y toda la gente que lo ha comprado, los coleccionistas y tal, al final se ha hecho el año Porcar y ahí queda una cosa muy, muy importante, ¿no? en este tema. La exposición debajo, bueno, es del paisaje. La de arriba, aquí está al lado, es de escultura, de nens, de autorretratos, pero tiene mucho que ver con el libro.
gracias al libro, a la distribución en varias etapas, en hacer un recorrido, ha sido el inspirador de la exposición. Quería comentar ahora ya, una vez esbozado esta pequeña introducción de Porcar, quería comentaros un poco cómo percibe Porcar el paisaje. El Tratado de Florencia, que es del 2002, define el paisaje como aquella parte del territorio tal y como la percibe la población. Esta definición es muy importante porque dio lugar al Convenio del Paisaje. El Convenio del Paisaje es una ley que defiende, pone en valor los paisajes. España lo refrendó en el 2016, me parece, y indica unos parámetros para poner en valor el paisaje. Claro, en los tiempos que pintaba Porcar esto no existía, pero él pinta paisaje, nos enseña Castellón, nos enseña su interior puesto en el paisaje. Entonces, os he puesto esto porque es un poco la filosofía de Porcar. O sea, ¿cómo percibe Porcar el paisaje? Pues es algo muy importante, básico, fundamental para entender la obra de Porcar. No se puede entender a Porcar sin tener en cuenta la espiritualidad. La espiritualidad emana del canto de las criaturas de San Francisco de Asís. Gracias a digamos, de este misticismo, él interioriza el paisaje, lo interioriza y lo manifiesta de esta manera. Entonces, lo que pone aquí le sirve a él perfectamente para que luego pueda tener un tema para pintar. Es decir, gracias a esta filosofía panteísta, religiosa, etcétera, gracias a esto lo he puesto en castellano, lo he traducido un poco por sí, pero es muy importante porque cuando veamos una pintura de Porcar tenemos que verla desde los ojos de la religiosidad, de San Francisco de Asís. Y a partir de ahí, entonces la entenderemos muchísimo más, porque hablamos de muchas tendencias, de si el feísmo, si esto, si lo otro, pero realmente Porcar es religión. Y esto le vale, le sirve para que los temas que él tiene, los temas que él recoge, son unos temas que le van bien por su filosofía. Es decir, gracias a esta filosofía, él pinta una brizna de hierba, pinta el polvo de la carretera, pinta la tierra, pinta las rocas, pinta las hierbas, pinta las vías del tren. Esta filosofía hace que tenga un leitmotiv en su pintura. Él antes ha hablado de la influencia de la religión. Realmente estaba muy influido y realmente yo puedo entenderlo muy bien porque hice un libro sobre el Cristo yacente. Lo que debió de influirle cuando era monaguillo, lo que debió de influirle la capilla del Toll, que es esta, se quemó y se tiró, pero la reconstrucción. Entonces aquí vemos el Santo Sepulcro, aquí está, y entonces esta es la posición un poco que hay que ver. Entonces, es lo que os decía, el canto de las criaturas incide sobre hermano sol, hermano luna, hermano tierra, hermana agua. Es decir, entonces él lo interioriza. Entonces, gracias a esto puede utilizar todas estas aparentemente cosas que no son importantes para dotarlas de todo el protagonismo. Es decir, él, bajo su visión panteísta, cualquier parte de la naturaleza es importante y, por lo tanto, es digna de ser registrada, pintada y hacerla de él. Quería comentaros que, antes de llegar a este punto, que esta interiorización del paisaje es una de las causas por las que yo creo que Porcar fuera de Castellón
no es Porcar. Es decir, está tan impregnado de Castellón que cuando sale de Castellón no tiene alma. Lo que hace en Londres, en París, en otros sitios, no tiene el alma que tiene esto. Y no porque seamos aquí diciendo que somos lo que somos, no, es que de verdad, él lo interioriza de tal manera que casi podemos identificar Castellón con Porcar y Porcar con Castellón, en el sentido de que está muy interiorizado. De hecho, Jaime me contó una vez una historia de que Porcar, el galerista de Barcelona con el que trabajaba Porcar, le invitó a ir a Mallorca a hacer cuadros de Mallorca, porque en ese momento estaba el boom ya del turismo, y entonces sería una buena oportunidad para vender obra, y ahí que se fue Porcar a Mallorca. La sorpresa fue que cuando Porcar acabó las sesiones de Mallorca y fue a Barcelona, resulta que el galerista le dijo: bueno, Porcar, has pintado el maestrazgo, porque había pintado lo mismo que pintaba cuando estaba aquí. Es decir, las rocas, los paisajes de Mallorca son Castellón, porque él pinta Castellón. Entonces, no pinta postales, no pinta cosas bonitas, sino pinta aquello que tiene fuerza de la naturaleza. Entonces, por eso es el tema. Yo pienso, desde el punto de vista de la fotografía, que yo siempre cuando analizo una fotografía, que la tengo que analizar porque soy un profesional y la analizo muchísimo, yo siempre pienso que una fotografía es buena o mala, no miro la técnica, si me dice algo. Para mí, si me dice algo, es una buena fotografía. Y Porcar sí que me dice. Porcar me dice mucho. Hay otros pintores que no me dicen nada. Serán geniales pintando, pero a mí no me dice nada. En cambio, la fuerza de Porcar es una fuerza que la percibes. De hecho, me dijo un propietario que ya ha fallecido, que cuando fue, que operaron a su mujer en Barcelona, y entonces fue, para distraerse un poco, entró en una galería y había una exposición de pintores catalanes. Pues ahí estaba un cuadro de Porcar que se los comía a todos. Señal de que la fuerza de Porcar no es una cosa que nosotros como castellonenses podamos admirar, sino que es real, está ahí. También quería comentaros un poco con respecto a lo que hemos hablado del polvo de la carretera, las briznas de hierba y tal, que se ha hablado mucho de los cielos de Porcar. Y él lo habla mucho, los celajes, habla de los cielos dogmáticos, de tal, pero como Porcar huye de aquello que es bonito, de la postal, del cuadro, Porcar experimenta una fuerza de la naturaleza y la proyecta sobre los cielos. Entonces el cielo es muy curioso, porque cuando el cielo cuando la tierra es muy poderosa, que tiene mucho carácter, los cielos no son muy buenos, son regulares. Pero cuando la tierra es normal, proyecta los cielos con una gran fuerza. Esto es lo que... Ahora ya vamos a hablar un poco de las características del paisaje. Empezando a hablar por las características, lo primero que llama la atención, por lo menos lo primero que me llamó la atención cuando hicimos el libro y ya después de fotografiarlo mucho, fue que Porcar, y él lo dice en este documental, que él no ha salido del grao en 50 años, es decir, él lo dice, pero Porcar tiene una característica que es la reiteración, es decir, Porcar toda su vida la podemos dividir. Los temas, los paisajes son como bloques y pinta los mismos paisajes cuando tenía 40 años, en los años 30, que en los 60. Entonces, Porcar, aunque cambie de técnica, es fiel a los sitios que le inspiran. Entonces, y pueden haber más, pero los que pongo aquí son los más
los que más se ven. Entonces, él, si es el pinar, que ahora lo veremos, por ejemplo, el pinar lo pinta en el año 34, lo pinta en el año 35, 36, 37, en el 40, 41, 50, hasta 65. Es decir, él reiteradamente, aunque no sean tomas iguales, él va al sitio, va al sitio, va al sitio, va al sitio. He puesto el ejemplo del pinar, y para no cansar tampoco, pues el puerto. Lógicamente, en este caso, pues lo mismo, puede cambiar de sitio. Y hay una cosa que os también quería deciros, porque realmente el puerto tiene una querencia. Yo esto lo he hablado con varios pintores, porque a mí me pasa, modestamente hablando, me pasa. Es decir, cuando hay algo que te gusta, reiteradamente vas, reiteradamente vas, reiteradamente vas. ¿Por qué? Pues no sabes por qué, pero te llena, te inspira, y a lo mejor hay otro sitio que está al lado y no te dice nada y es igual, pero hay uno que te gusta y ese es el que vas. Entonces a Porcar le pasaba algo, lo he hablado con varios pintores y todo el mundo dice que es algo que ocurre. De Porcar es muy curioso, porque lo he estudiado bastante. Porcar, el 80% de cuadros que pinta de portuarias los pinta casi de la misma zona. Y hay zonas que no entiendo, que son buenísimas, que no las pinta. No sabemos, pero el artista tiene sus manías. Y desde luego, toda la parte que es el muelle de la costa, que están los tinglaos, la escalera real y no sé qué, es abrumadoramente repetitiva, pero con su gracia siempre aporta alguna novedad, muy pocas veces repite, siempre saca algo, porque depende de las estaciones, depende del invierno, depende del verano, porque él realmente, fiel a su carácter panteísta, quiere recogerlo todo, es decir, no pasa desapercibido nada. Si ves un cuadro de Porcar, sabes que hace frío, sabes que hace calor, sabes que hace viento, porque lo recoge todo. Entonces él tiene esta querencia de ir a los sitios, ir siempre a lo mismo y muy pocas veces se desvía, siempre igual, siempre igual. Esto es una de las características de su paisaje. Entonces muchas veces hace esto, siempre está cambiando perdón, no cambiando, sino que es la Marjal. La Marjal tiene muchos cuadros de marjales porque le llama, porque le atrae. Otros cuadros del interior, pero el interior es el interior del Maestrazgo, no es el interior del Palancia ni el interior del Mijares, es el interior del Maestrazgo, las rocas calizas que están allí. Entonces, pues eso es una de las características, lo primero que me llamó la atención de Porcar. Bueno, quería otras características del paisaje, ya entramos en lo que es la composición. La composición es... desde mi punto de vista de la fotografía, yo cuando analizo una fotografía siempre digo que una fotografía se divide en tema, composición y luz. La pintura no es igual, lógicamente la pintura tiene otro criterio, pero a mí me vale mucho para analizar la obra de Porcar, porque Porcar, la composición es como, digamos, y perdón, la madre del cordero. Es decir, si tú compones bien, compones, fotográficamente hablando, si no compones bien, la fotografía no es buena. Si compones bien, la fotografía es buena. Y no todo el mundo compone bien. Hay fotógrafos que no componen bien y hay pintores que no componen bien. Lo que pasa es que el pintor tiene una estrategia muy buena que, aunque no componga bien, como pinta muy bien, pues ahí está. Y yo conozco a pintores súper mega célebres que componen horrible, pero Porcar no. Porcar tenía esta gracia, tenía algo innato. Yo lo comparo con el fútbol. El que nace con toque de balón, desde pequeño, puede ser un gran futbolista, pero el que nace un tarugo no va a ser nada en la vida, aunque le tire horas y horas y horas y horas. Pero Porcar tenía innato el sentido de la composición. Y Porcar compone maravillosamente bien. Quizá no tenga tanta técnica muchas veces, que sí que la tiene, pero compositivamente es increíble. Y esa composición hace que nosotros nos llegue esta calidad
calidad de la pintura de él, gracias a la gran composición que tiene. Realmente ponerse delante de un paisaje y con una mirada estereoscópica que tenemos, a ponerla en un plano es una cosa muy difícil. Yo lo hacía para mí de una manera muy fácil. Muy fácil aparentemente, porque le salía. Dicen, y esto me hace gracia, pero es verdad, que dicen que no hay nada más subjetivo que una fotografía. La fotografía es muy subjetiva porque implica a la persona que elige el momento, que elige el punto donde va a tirar. En la pintura es lo mismo. Porcar abstraía una parte de la realidad y la colocaba. Puedes pasar por el sitio que ha pintado Porcar muchas veces y no lo verás, porque es lo que él ve. Bien, ahora vamos a repasar un poco unas fotos. También quería comentaros una cosa, que es que vamos a mirar unos cuantos cuadros. Ahora los volveré a pasar, pero hay una cosa que se dice de Porcar que, bajo el punto mío de vista del fotógrafo, es muy importante, porque siempre se ha dicho que Porcar tenía una mirada fotográfica y que Porcar era como si utilizara la perspectiva como si fuera un gran angular. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto. Roser Valls, que es una de las nietas de los mecenas de Porcar, que tiene un libro maravilloso sobre el pintor, él dice esto, que que la perspectiva, como si fuera, como los cuadros de Porcar es como si los hubiera hecho a través de un objetivo gran angular. Y esto lo piensa mucha gente. El tema de que los postes estén abiertos, tal. Pero esto es un recurso pictórico, no es un recurso óptico, es un recurso pictórico. Porcar podía estar mal de los ojos, de la vista y tal, pero Porcar no tenía ninguna aberración esférica. Porcar lo hacía porque le interesaba, porque era muy listo y le interesaba componer como él quería. Entonces él abstraía la realidad y lo colocaba como él quería. Entonces, lo que dice aquí es muy importante, que lo explica Gonzalo Puerto, que es su biógrafo, y explica muy bien un poco lo que hacía Porcar relativo a la perspectiva gran angular, porque él dice que tiene que tener toda una armonía, y él realmente es lo que hace, es como una sinfonía. Que eso lo veremos ahora, todos los volúmenes están puestos como si se tratara de una sinfonía. Eso lo vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí, que esto no es una perspectiva gran angular, esto es una perspectiva, digamos, donde está todo, que es una panorámica. Porcar no utilizaba ningún tipo de argucia sino que realmente sabía componer y componía toda una serie de elementos caóticos formando una gran armonía. Aquí tenemos lo mismo. Él rompe la perspectiva, la fuerza, pero al final de todo simplemente es una mirada que tiene sobre todos los elementos que hay. Y al final compone el cielo y le da volumen al cielo, y el cielo no es que está ahí como un espectador más, el cielo tiene su importancia. Aquí tenemos lo mismo, es decir, en este cuadro, que ya son de los 60, por ejemplo, tenemos lo mismo. Tenemos un primer término poderoso, tenemos la fábrica, ahí está, pero el humo es el protagonista y el que ennegrece el cielo. Esto es lo que volvemos a lo que hemos visto antes. Por lo tanto, yo no creo yo como fotógrafo no utilizo mucho el gran angular, porque el gran angular tiene una cosa que Porcar no tenía, que no lo hacía. El gran angular lo que hace es que empequeñece los objetos. Entonces, Porcar no le hacía falta utilizar
este argumento. Porcar simplemente miraba a la izquierda, a la derecha y al centro y componía una panorámica sin que el objeto que quiere fotografiar se empequeñeciera. Es decir, está a la misma escala visual, a la misma escala. Por lo tanto, en este sentido, Porcar componía a la misma altura, a la misma visión que le daba la vista humana. También quería comentar un poco una cosa interesante, que Porcar era, entre nosotros, era un poco tramposillo, bajo mi punto de vista. Es decir, que cuando un volumen no le cuadraba en su esquema, lo desvirtuaba un poco, en el sentido de que podía, no lo quitaba, pero sí que podía hacer algunas correcciones de perspectiva si no le componía bien. Entonces, el concepto de realidad realmente es muy ambiguo y por eso he dicho que no hay nada más subjetivo que una fotografía, pues una pintura pues lo va a ser muchísimo más. Quería comentaros ahora otra característica del paisaje de Porcar que es muy importante, es el primer término. O sea, Porcar establece en su pintura un primer término poderosísimo. Yo creo que esto le viene de cuando era escultor. Es decir, la vocación primitiva de Porcar es la escultura. Y yo creo que él realmente tiene en la cabeza la estructura del escultor y en sus paisajes, de alguna manera, deja nota de esto. ¿Y cómo lo hace? Todos los paisajes de Porcar tienen una gran profundidad. ¿Y cómo es que tienen una gran profundidad? Una gran profundidad, cuando lo vemos, decimos, ¿por qué? ¿Qué tiene Porcar que nos da esta profundidad? Pues lo que tiene es que el primer término, él lo utiliza. Voy a mirar a ver si lo... Vale. El primer término, él lo hace muy potente. Entonces, gracias a esta potencia del primer término, que lo trabaja con una pincelada muy gruesa, el segundo término y tercer término los deja mucho más embastados, entonces está logrando una gran profundidad. Aquellas partes que le interesan, también las ejecuta de manera primorosa, dándole muchas capas de pintura. Esto es lo que os he dicho antes. Y esto es lo que os decía antes, o sea, yo he ido aquí con esta foto, lo que hay ahora, y la estación no está ahí. La estación está inclinada. Entonces, pero inclinada no compone. Entonces la estación, en vez de colocarla en fuga, la coloca donde compone. Hace una distorsión. Pero bueno, lo demás es bestial. Igual que aquí. Es decir, yo he ido aquí, vivo cerca, y he ido. Entonces, desde este punto de vista, desde aquí, esto no se ve. Las torres no se ven. 50 metros más atrás sí se ven. Pero él tenía que poner las torres, porque para él las torres tenían un valor icónico muy importante. Entonces, este molino sin las torres no es lo mismo. Entonces, él, icónicamente, va unos pasos atrás, da unos pasos a derecha e izquierda y al final compone un paisaje a su medida. Esto es lo que os he dicho del primer término. El primer término de Porcar es muy importante. Aquí os pongo una fotografía también de los años 30 de un fotógrafo que a mí me encanta, que se llama Walker Evans, y que trabaja mucho los primeros términos. Y Porcar también. O sea, este es un pequeño cuadro que está expuesto más ahí abajo y realmente me choca que él hiciera un primer plano tan bestia como lo ha hecho aquí. Y encima tiene una diferencia con la fotografía, que la fotografía, un primer plano tan sumamente cercano, hubiera desenfocado probablemente, a no ser que diafragmes muchísimo, y aún así hubiera desenfocado.
En cambio, él, claro, él lo enfoca, porque él está enfocando el poste y está enfocando el árbol, está enfocando las personas y las montañas. Esta es la diferencia que tiene la pintura, que puede hacer lo que quiera. Mientras que este señor aquí, porque no lo hemos ampliado, pero esto sí que está muy bien enfocado, pero el resto, si lo hubiéramos así ampliado, sería menor. Lo que os he comentado del primer término se explota en este tipo de cuadros. La calidad de Porcar en este primer término con respecto a toda la escena, que luego lo hablaremos, es tremenda, porque gracias a esto, este cuadro que está abajo, cuando lo vemos al natural, impresiona porque realmente nosotros nos estamos dando cuenta de la cantidad de recursos que tiene y de lo que te está diciendo el cuadro, que es una enorme profundidad. Entonces, este primer término está súper enfocado, no, está muy trabajado, con una pincelada muy gruesa, las sombras muy trabajadas, mientras que toda esta parte de aquí está hecha con pinceladas muy suaves, de un gran cromatismo, realmente, de un gran cromatismo, porque todo esto es espectacular, es fantástico, todos estos matices de aquí, pero no tienen una pincelada gruesa, que aún tiene más mérito, porque con una pincelada muy suave ha compuesto la escena, una escena compuesta y equilibrada, con un gran acierto, porque esta parte de aquí que pesa tanto se compone, esta parte de aquí se compone, es el primer gran término, esta de aquí es un término mucho más suave, pero esto es lo que adquiere la fuerza de esto. Aquí tenemos también lo mismo, este cuadro se llama Cantalar y seguramente es un paisaje del Maestrazgo, de Porcatí, Albocàsser y tal, y aquí vemos que es un cuadro que también, cuando lo ves de lejos, porque hay que verlo de lejos, realmente impresiona. Entonces vemos cómo trabaja los cielos de tormenta, cielos duros, y un primer término absolutamente poderoso. Y ese primer término está reforzado con una pincelada extraordinaria, con un grueso de pincel, con un trabajo que yo no soy pintor, pero me admiro. ¿Qué vamos a decir de este cuadro? Pues lo mismo. Las piedras del muelle, en este caso, sí que es de Levante, de lo que es la escollera, que son unas piedras que están ahí, pues las pone en primer término de manera admirable, aunque el cielo, como ya os he dicho antes, cuando trabaja mucho el primer término, cuando trabaja mucho toda esta parte, los cielos normalmente no los trabaja tanto, los deja un poco ahí. Este cuadro se llama Roquissar, es de ahí de Catí, y otra vez tenemos lo mismo, es decir, un primer término, los cielos aquí sí que son fuertes, pero donde tiene toda la fuerza, quizá este cuadro no está tan bien conseguido, pero la fuerza del primer término de las piedras yo creo que es lo que le seduce. Por ejemplo, la montaña no está ahí, pero las piedras es lo que él quiere que nosotros veamos y que tengamos presente que las piedras forman parte de su ideología. Hemos hablado de la composición, que es muy fotográfica, pero que Porcar lo hace de una manera extraordinaria. Y otra cosa que es muy importante dentro del paisaje es la iluminación. Porcar, bueno, he puesto unas notas, pero lo importante son los cuadros. Porcar, sobre todo en sitios llanos, es decir, a él le gustan mucho los sitios llanos. Aunque le gustan las montañas, le gustan realmente superficies llanas, horizontes totalmente abiertos. Entonces, por eso yo creo que el Pinar, el Puerto, la Marchal y todo esto, él se decanta por ahí. Este es un extraordinario cuadro, un maravilloso cuadro, que muy icónico, porque realmente cuando tú ves las figuras,
No sé si tengo... No, pero porque lo voy a explicar después. Es un cuadro que lo que me interesa a mí que veáis es que él tiene una querencia increíble por la luz que viene de arriba y a la derecha. Es decir, es una luz muy poderosa y casi contraluz. Y a él no le causa ningún problema tener una luz casi contraluz, una luz poderosísima que siempre viene de la derecha y que causa unas sombras extraordinarias. Fotográficamente no es posible hacer esto, es imposible, porque nos comerían las sombras. Pero él, con su maestría, lo que hace es que las sombras las trabaja de tal manera maravillosa que logra dominar la luz. Y no olvidemos que estamos en el Mediterráneo. Pintar, fotografiar el Mediterráneo es lo más difícil que hay, porque la luz es poderosísima, mientras que a él, al contrario, ahora porque hemos visto esta imagen de noviembre con el frío, con las personas que están ahí abrigadas y tal, pero por ejemplo esta escena que se llama Salitres, en esta escena está pintada a mediodía de un día de verano, porque vemos a la señora que lleva un paraguas, una sombrilla, están en la playa y a él no le empata de nada estar ahí como hemos visto al principio, con un cuadro enorme en medio de la playa, con un sol bestial a las 12 de la mañana, y está pintando que yo pienso que se le van a derretir la pintura, y está ahí, no le importa, es decir, unas sombras que son poderosísimas y él las domina, forma parte de su técnica. Si fuera una persona, un pintor, con una técnica diferente, esto no lo veríamos. Y si no, se puede ver lo del Prado, ahí delante, que es el Prado. No trabaja en las sombras como trabaja Porcar. Parecerá que es una locura, pero no es verdad, es la verdad. Es decir, como trabaja las sombras Porcar, como trabaja la escena Porcar, lo hacen muy pocos pintores, muy pocos pintores. Aquí tenemos otra característica de Porcar, que también es la iluminación. Tenemos lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué busca esa iluminación? ¿Por qué la busca? Porque la llena de matices, de fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí, en este cuadro, también tenemos lo mismo. Primer término, fabuloso. Tenemos el primer término aquí. Y luego tenemos el puente, que esta pintura parece ser que este puente estaba cerca del Estadio Castalia, y esto es el río Seco, y la importancia que debería ser el puente, lo pone en sombra. Fotográficamente esto es un sacrilegio, y en cambio él sitúa el puente en la sombra, sitúa la terraza y los cipreses en la sombra, y donde hay luz es el primer término y es donde destaca, pero no deja de lado, equilibrando tanto la sombra como la luz. Este equilibrio lo logra a base de una técnica extraordinaria, porque la sombra tiene vida y está ahí. Entonces está todo equilibrado. Está el cielo, está el primer término, está el puente. Aquí también tenemos lo mismo. Tenemos un primer término que en este caso el horizonte está muy bajo, pero es maravilloso, está lleno, están los surcos de labranza, está todo ahí con un gran relieve, un primer término poderoso, y luego el cielo está equilibrado. Y la luz, cómo no, nos viene de aquí, de esta parte. Él le gusta esto, por mirar la sombra, porque si no tuviera esta sombra, el país quedaría plano. En fotografía tenemos trucos para que esto no ocurra, tenemos que fotografiar a unas horas que podemos fotografiar, pero Porcar le gustaba el calor, le gustaba la plena luz del día, quizá también porque no se veía tampoco tan bien, y entonces, lógicamente, cuando más luz tenía es cuando mejor podía pintar, pero él lo domina el tema. Y ahora, si queréis, quería repasar un momento unas pocas obras para que veamos un poco, no hacer un análisis, pero sí que alguna cosa que pudiéramos ver.
Quería enseñaros este cuadro, que es para mí uno de los mejores, si no el mejor, de Porcar. Lo he estudiado mucho, y aquí tenemos una escena muy, muy rica y muy increíble, porque aquí tenemos la dresera de Smolín. Este es el primer molí. Este molí es del siglo XIV, y realmente él en esta época, él siempre está muy vinculado a la tierra y siempre le ha gustado muchísimo toda la etnología, la arqueología, el patrimonio, la cultura. Entonces, aquí él jugaba, se ve que él jugaba por esta zona y la conocía muy bien. Y además le atrae mucho el molino, pero a diferencia de fotógrafos o otros pintores que cogerían el molino y harían una pintura del molino, a pesar de que ocupa el centro de la escena, está en sombra. Esto significa que al estar en sombra pierde protagonismo, porque él equilibra toda la escena para que sea una armonía, para que no haya nada que destaque sobremanera. Y aquí este volumen sí que destaca sobremanera. Lo que pasa que al ponerlo en sombra, que es un poco sacrilegio, lo pone en sombra. ¿Y cómo compensa esta sombra cómo compensa esta sombra con respecto al resto de escena? Pues lo compensa dándole una pintura, una masa de pintura muy grande. Es decir, trabaja mucho toda la parte de sombra con muchos colores, con una sombra con una riqueza cromática increíble. Y entonces por eso la equilibra. ¿Y cuál es el protagonista de esta escena? Vale, por supuesto son los vientos, son las nubes, tratadas con la espátula primorosamente, y que da una imagen, que da una idea de movimiento. Y es una cosa que cuando ves el cuadro parece que está en movimiento, y esto lo ha logrado. Pero el verdadero protagonista de la escena viene marcado por el primer término. El primer término es el protagonista de la escena. ¿Y cuál es el primer término? Pues la pols de la carretera, las briznas de la hierba, el camino que no sé qué. Es decir, una obra totalmente panteísta, religiosa, mística, en la que el primer término es el que veremos, cuando lo veáis está abajo. El primer término es poderosísimo y todo lo demás se equilibra. Encima juega, porque claro, él pone estas figuras que también es una característica de Porcar, con leves trazos que no te lo crees, pero estas figuras, si las vemos de cerca, no las ves. Es que son pequeños trazos insignificantes y en cambio compone esta escena que está llena de humanismo. Y si vemos el árbol, que lo vamos a ver ahora, no sé cómo ha conseguido que sepamos que tiene una extraordinaria movilidad, movimiento. Vemos el viento. Esa es una parte que hemos logrado verla, que él nos la ha transmitido gracias a su técnica exquisita. Todo lo demás, y aún hace pequeñas bromas, él siempre, que es que encima ha colocado el fadrí, pop, lo coloca ahí. En la parte ya del cuadro que no se ve, ha colocado el fadrí como aquello que dice, bueno, ahí está. Entonces, este es un ejemplo de composición y de técnica. Rastois es lo que hemos dicho antes, ya no hace falta... solamente decir que Rastois se pinta en Albocácer muy probablemente porque en esta época, que es el año 32, él ya va a Cova Remigia. Entonces, él aprovecha aquellos viajes que hace para calcar las pinturas, que lo hemos hecho todos, yo particularmente lo hago mucho cuando voy a trabajar algo y veo algo que es diferente, pues ahí me quedo. Y entonces él también, esto es Sant Pau, aquí tenemos la ermita de Sant Pau con sus árboles y todo esto, este campo de cultivo
que aún se ven las partes de trigo amontonadas o rastrojos o lo que sea, pues se llama rastrojos realmente el cuadro, que ocupa una posición central, pero ahí está. Y luego la parte de rocas. Yo este sitio lo conozco mucho, lo he fotografiado mucho y he estado ahí. Y lógicamente de realidad no tiene nada, porque la realidad no es la que él nos está dando. El protagonismo que adquieren las piedras es muy, muy, muy grande. Aquí tenemos un detalle de que con unas ligeras pinceladas ya lo vemos todo. Más detalles. Este cuadro es lo que os he dicho antes, es decir, este cuadro, la playa del Serrallo, yo la recuerdo de muy pequeñito, y la playa del Serrallo era la playa de Castellón. La playa de Castellón, que luego se la comió la refinería y la central térmica y tal, pero que era una playa popular, era una playa que íbamos a tomar el baño y que, como veis, nada de bandera azul, ni duchas, ni nada, era una playa donde había maleza, donde había... Y Porcar tiene el talento de que el caos que nos transmite esta imagen, el caos lo revierte en equilibrio y en belleza. Porque aunque él quisiera fotografiar lo feo lo hace bonito. Las vías del tren, las estacas, todo lo filtra para que nos sintamos, digamos, en armonía. Yo, por lo menos, es lo que me transmite a mí este tipo de pinturas. Un detalle bestial, increíble, de la maestría, de cuántas horas y sesiones se ha pasado para... Claro, lógicamente esto pasaba, pero ha cogido apuntes. Luego, cuánto tiempo le ha costado y cuánta mezcla de colores ha hecho. Y estos detalles que son caóticos, feos, y ahí están. Y cuando ves este cuadro, te maravilla. Lo que os he comentado antes del andén central es un cuadro extraordinario, pequeño, pero ahí vemos siempre, en este caso la luz no es la que él acostumbra, pero siempre las sombras poderosas que son dominadas por él. Siempre, siempre. Otro cuadro icónico, que también lo tenemos aquí por suerte, también es raro, porque si nos fijamos bien, también el cielo viene de la derecha, la luz, es una imagen de otoño, ya tarde, y lo que es increíble es cómo domina en este cuadro la sombra. Es decir, este cuadro está totalmente en sombra, y en cambio todos los volúmenes tienen tanta armonía que el cuadro te lleva. Entonces, es el primer término aquí, lo marca este cambio de agujas, la vía. Es un cuadro que realmente, si lo vemos al natural, nos impone. Y ahí, por ejemplo, tenemos esto. Aquí me gusta mucho estos dos cuadros, que lo veremos. Este es el Pinar, paisaje del Pinar, y es otro, he hecho unos detalles. Aquí se puede comprobar lo que os digo, es decir, los primeros términos y aquello que él le da, que él piensa que tiene que ser protagonista, trabaja muchísimo el volumen. Es decir, tiene un gran volumen gracias a una gran pincelada. Entonces los troncos tienen un gran volumen, la hierba tiene un gran volumen y el resto no. Entonces eso es lo que hace, es que cuando tú ves el cuadro te impresiona la profundidad. Este es el cuadro en general y aquí tenemos lo mismo, es decir, él no pinta por querer pintar, sino que él la pincelada la pone donde él quiere ponerla. Bien, vamos a pasar aquí a otro cuadro icónico, que también quería, que ya faltan dos cuadros más que os voy a enseñar, pero también quería comentaros este. Tenemos lo mismo, la luz viene de la derecha, probablemente por las primeras horas de la tarde, y es increíble
que esta luz tan dura, cómo es capaz de dominar la sombra que ocupa una gran parte de la escena con los árboles, que se proyecta la sombra de los árboles por aquí, y el primer término resulta que es un árbol, es un platanero, un plátano, ahí está, un día de otoño. Toda la mirada recae en él, aunque se llama llegada al puerto. Aquí tenemos el autobús, las personas que seguramente suben o bajan al autobús que va de Castellón al puerto, que también es, y claro, crea una atmósfera entrañable, Este cuadro es del Museo de Bellas Artes. Aquí también he hecho unos cuantos detalles porque lo permitía el sitio, que es esta es la estación, que ya aparece antes. Aquí tenemos el autobús, que es el mismo de antes. Es decir, nos vamos unos metros y crea un cuadro totalmente diferente. Lo que pasa que en vez de ser otoño, aquí ya es invierno, probablemente ya no hay ninguna hoja. Pero compositivamente hay que fijarse en este primer término, que es realmente algo que él, de una manera un poco así, sin ser demasiado detallista, ahí la deja caer. Entonces, por ejemplo, para que veamos la pincelada, qué grado de maestría puede tener para pintar este poste de la luz, o este camino, está lleno de sombras y de colores, el árbol, las figuras humanas. Este es el que os he dicho antes, que es se llama Levantina, es del año 46, y claro, aquí nos lleva, él saca partido del charco, el charco con las personas que hace frío en el puerto, el tinglao. Entonces, claro, crea una atmósfera realmente extraordinaria, compone de una manera muy cálida y que con un cielo, apoyado en un cielo, en este caso, un cielo muy, muy rico en matices. Aquí tenemos un detalle con luz rasante, que es por eso que el libro lo hicimos de una manera que la fotografía, utilizamos fotografía actual con todo tipo de luces rasantes para que se viera la pincelada, digamos, para intentar que el que vea el libro pueda decir, conozco a Porcar, ahora sí que lo puedo ver, porque si no es gracias a un libro como estos, y esto no lo podemos saber, porque si solamente está en unos pocos museos y los pocos museos no la tienen expuesta, ¿cómo vas a ver la obra a los particulares? No puedes. Entonces, claro, es una buena manera de contemplar la obra y de ponerla en valor. Este cuadro viene del MNAC, es un cuadro muy bonito y aquí tiene una fuga muy increíble porque compone muy bien. El primer término, a pesar de ser sombra, él no lo desprecia, es decir, la sombra la trabaja, y esto es el Hospital Provincial, que tenemos lo mismo, es decir, el cuadro lo baña una luz muy fuerte, pero la sombra, el protagonista del cuadro podía ser perfectamente el hospital, pero el hospital lo deja de lado. El protagonista de la escena es la vía, es la carretera, y lo otro lo deja en sombra incluso, pero es una sombra tan rica, tan técnicamente hablando, tan perfecta, que emociona al cuadro. Aquí tenemos un detalle, otro detalle, lo que hemos dicho del río seco, que es la riera seca. Aquí tenemos los detalles. Y finalmente, a ver si es el último. No, el último es otro, pero seguida. Este cuadro también es un referente para mí, porque tenemos la filosofía de Porcar puesta en el cuadro. Es decir, un día de invierno en la playa del Serrallo, y el motivo principal, que es la barca, aparece en sombra. Una sombra rica en colores que le da protagonismo a los 4 árboles que tiene ahí, que están pintados primorosamente con 4 pinceladas de una manera extraordinaria.
no hay detalle que se le escape. Es decir, este contraluz del sol, el pastor con el ganado, todo con una pincelada fuerte. Este es el cuadro, que es, y volvemos a lo mismo, aquí, ¿dónde está la luz? Aquí. Por último, es el cuadro que a mí más me gusta de Vía, que es la vía, pasa a nivel de la carretera de Alcora. Este se hizo en el año 44 y para mí es un cuadro también icónico porque son de estas composiciones que dices, es una composición perfecta, porque cómo ha trabajado los cielos aquí es de una manera primorosa. Se ve que llena la escena, pues toda la sombra que está aquí tiene protagonismo. Y luego tiene, aparte, el árbol que tira para arriba, el poste de la luz que tira para arriba, todo lo que tira para arriba, que, digamos, indica un poco el carácter religioso que tiene, compuesto encima con un montón de personas, que no era lo habitual, que le dan una viveza, es como si estuvieras viendo ahí deambular cerca del paso a nivel a la gente. Entonces, para mí es un cuadro que a mí me impresiona siempre. Parece que el humo nos vaya a ensuciar ahora con todos los árboles y ya está. No tengo nada más que decir. Si queréis preguntar lo que queráis. Usted ha dicho que Porcar está infravalorado en el Museo de Bellas Artes. Sí, ¿No ha bueno, dicho eso? no digo que está infravalorado, digo Sí, que está dice generalmente... que hay pocos cuadros. Que hay pocos cuadros. Exacto. Creo, sí. ¿Cuántos hay? Yo creo que expuestos, pues, Sí. no lo sé ahora, de 9 a 12. Vale. Entonces, el cuarto piso del museo se comprende que está dedicado al arte contemporáneo o al siglo XX, como queramos, de los pintores de Castellón, ¿verdad? ¿No? ¿No es así? Sí. Vale. Entonces, Porcar ocupa bastante sitio con relación a los otros pintores de Castellón. Ocupa un tercio casi. Bueno, no lo sé. Sí, esa bueno, cuenta. yo sí que lo sé. Porque yo tengo 5 cuadros que me compró la Diputación para el museo y no están expuestos porque no hay sitio, según el director del museo. Entonces, Porcar comparte sitio con Jimeno Barón. exacto, con toda su escuela, con todos sus seguidores, que ocupan un tercio del cuarto piso. O sea, se lo digo porque no está infravalorado, está muy valorado. No, está infravalorado, lo que pasa es que usted está todavía más infravalorado. Exacto, mucho más infravalorado. Pero eso no significa que Porcar no esté infravalorado. No, es que no está infravalorado. Quizá usted sea... No sé por qué dice que está infravalorado. Yo pienso que Porcar está infravalorado si mira la trayectoria de Porcar. Lo veo infravalorado que tenga 10 cuadros expuestos. Lo veo infravalorado. Vale. Y seguramente usted... Y los otros pintores que solo tienen un cuadro, los que hay, solo tienen un quizá cuadro... no tengan la categoría que tiene Porcar. Ah, vale. Está claro. Entonces está claro. No me está refiero a claro. que usted no la tenga. Lo único que digo... Si no hablo de mí ahora. Hablo de los otros pintores contemporáneos que están en el cuarto piso. Solo tienen un cuadro, cada uno un cuadro. Y Porcar tiene 14 o 15... No, Porcar tiene menos. Porcar tiene pocos cuadros para lo que yo... Esto lo entiendo yo. Bueno, pero no está infravalorado. Con respecto a los demás pintores del siglo XX, pongámonos solo al siglo XX, no en el siglo XXI, porque entonces ya no le digo. Pero respecto a los pintores del siglo XX de Castellón, está muy valorado. ¿Qué cuadros son esos que están en el museo de Porcar? A mí no me salen los que dices tú. Pues no lo sé, los hemos visto ahí. Mira, están los dos cuadros que proceden del Reina Sofía, más los 2 cuadros que tiene la Diputación, es decir, Espacial Y Fugas.
Y después hay 4. un autorretrato 5. más clásico y un autorretrato moderno. Yo no recuerdo ninguno más. Había una sala más grande, que cogió toda la colección que cedió Gonzalo Tolentino en su momento, de la pintura de la última época. Y se le destinó una sala muy grande a todos sus cuadros, que en fin. Y luego alguien consiguió que esos se fueran al almacén y colocar otros cuadros. De todas maneras, yo ese museo creo que es una desgracia muy grande la que se ha hecho en Castellón, con gastar esa inmensa fortuna en un edificio que no sirve absolutamente para nada, a donde no va nadie. No, ni el cuarto, ni el primero, ni el tercero. Al señor Estuñón y Mansilla a los señores Estuñón y Mansilla se les han adjudicado todos los museos de España, no se sabe por qué, desde el Museo de las Colecciones Reales, que parece Ceriarte, después el Museo de León, el Museo de Zamora, en fin. Y ese museo con unos techos de 3 metros, y es un museo donde no va nadie y donde me gustaría saber lo que ha costado ese edificio. Ahí no puede quedar nadie contento. La cerámica, ocupando 2 salas, queda una cosa completamente desolada. Unas vitrinas que se comen a todo lo que les metas. Todas o sea que yo creo que ese museo, claro, hay que hacer algo con él, porque es demasiada inversión la que se ha hecho para tan poco resultado. ¿Y el cuarto piso hay una pared entera? No, y la famosa cascada de espacios. Hay una cascada de espacios que tienen que explicar dónde está. Y en el premio que le dieron un premio de quienes conceden los premios, o sea, amigos que se presentan, y ahí la famosa cascada de espacios se coge en medio edificio y si no te la explican, no la ves. Vale. La sala de exposiciones temporales está al fondo del todo. Lo que da a Hermanos Bou es una cosa que sirve para la gente, exacto. Aparte de que ahí en el concurso se decía que había, yo no veo que aquello hubiera que respetar, pero lo decía que la legislación previamente, aquello era 2 pabellones del museo, que era el museo antiguo, de aquí con la Diputación, y luego lo modificó otra vez para alojar el bar de los filos de tela a sus estilos, con los colegios, el uso de la tampoco era ningún mal. Pero aquello, en el concurso decía que aquello había que respetarlo. Lo único que hay que respetar es la arquería del claustro, que parece un convento de monjas, y que lo bonito que tenía era el jardín, que se lo han cargado. O sea que a mí me parece que eso es de cero. Bueno, lo de aquí, eso es otra historia. Bueno, Dime, Leopoldo, dime. Leopoldo. Que yo veo que en algunos de los edificios o elementos que hay atrás sí que los ilumina un poco por delante. Quiero decir que pervierte un poco o hace un truco para que queden contrastados un poco ante la sombra que sería la que le sería preceptiva. Por ejemplo, en el primer Molí, las 2 torres que están ahí están iluminadas, la cara que en teoría debería estar oscura. Reciben esa luz. Ah, vale. Es que me daba la sensación como que fuera una especie de truco pictórico para contrastar. En esto Porcar no inventa, creo. Creo que inventa a nivel compositivo, no a nivel de luces. Vale, gracias. Ahora se oye. Ese cuadro del primer Molí, efectivamente, es un cuadro maravilloso, extraordinario. Muchísima gente lo conocemos porque hemos estado allí. Bueno, conociendo el sitio, porque yo es que estudié allí en Los Carmelos. Sí. Entonces lo conozco muy bien y íbamos a jugar allí. Sí. Bueno, la pared, si usted pone la foto del... Si tiene facilidad en ponerla. Vamos. Sí, la pongo enseguida. La pared del patio, la pared exterior, está iluminada. Cuando por su posición, tal que es
casi paralela a la de la fachada del primer molí. La fachada del primer molí está con sombra, pero la pared del patio, del fondo, que si vamos ahora, si realmente han reconstruido el primer molí y lo han hecho tal como estaba antes, las paredes son casi paralelas. En cambio, allí le ha dado luz. ¿Por qué le ha dado luz? Le ha dado luz porque él quiere sacar esa pared, porque ese patio está ahí. Y si ese patio él hubiese puesto la sombra, al poner la sombra lo hubiese confundido con el primer molí y con la parte trasera. Entonces, yo no creo que inventara mucho allí. Bueno, en ese caso en concreto... habría que buscar el año que... lo conocemos y hemos estado horas. Sí, pero habría que buscar la época del año que la luz... Lo que dice este señor realmente era así, hay un truco. Él lo utilizaba en ciertos momentos, debido a su alta valor técnico, porque claro, él, cuando hizo esa obra, él ya era un pintor del alto nivel que él tiene y que se considera, ¿no? Eso es lo que quería decir. No, puede ser. En ese cuadro él maneja todas las técnicas y esa pared tenía que salir porque es obligatoria que salga. Porque eso es el convento, eso es el patio donde jugábamos a fútbol ahí dentro. Sí, yo también he jugado a fútbol ahí. Y hemos jugado muchísima gente ahí. También he jugado a fútbol. Y ahí está en luz. Sí. Mucha gente hemos comentado que este señor, pues sí, él vendió 5 cuadros y estarán por ahí por la Diputación, pero no están expuestos, es lo que dice él. Tendríamos que tener un museo en la ciudad para Porcar. Sí, estoy de acuerdo, claro. ¿Acabamos? Vale. Gracias.